Bueno, gracias Graciela. Estás desde la COP26 en Glasgow. Tenés la palabra ahora. Bueno, en principio, sí, saludarte a vos, al Círculo de Políticas Ambientales, por supuesto a mis colegas, a los de la Cámara de Diputados y a la senadora que nos acompaña, y agradecerles la invitación a hablar de este tema que tiene tanta vigencia y que ha conmovido al mundo y ha convertido a esta ciudad de Escocia, con todas sus vicisitudes, en el centro de las miradas internacionales para hablar de un tema que es de extrema vulnerabilidad. Hay dos o tres cosas que quiero que quede claro, ¿no? El ambiente como concepto, que deberíamos habernos ocupado mucho antes de él, es algo mucho más abarcativo que el cambio climático. El cambio climático es de alguna manera la consecuencia. Y es la consecuencia de nuestras conductas individuales y de nuestras conductas colectivas. Y esto lo quiero recalcar, que nadie suponga que un dirigente político iluminado o que un grupo o un cuerpo colegiado como es el Congreso puede resolver la problemática ambiental por sí misma. Necesitamos una actitud de severidad, seriedad y de asunción de la problemática ambiental que empiece por la conciencia individual para que luego se derrame sobre la conciencia colectiva. Digo esto porque si no el debate queda en el marco de dirigentes políticos que hacen y que no hacen. Y entonces yo quisiera que no, que este tema no pueda estar nunca solamente en el corral de la política. Este tema es mucho más importante que nosotros que somos representantes ocasionales en una banca. Y en el mundo, de alguna manera, es un tema que también no es de reciente discusión. Hace 47 años, medio siglo, que después de mucho debate, de mucho trabajo científico, de mucho trabajo de organizaciones no gubernamentales y de la decisión política de los líderes del mundo, surgió la primera Convención Internacional, Estocolmo 72. Si uno observa esa primera convención y continúa con todas las convenciones internacionales, encontramos un mismo patrón. El patrón es de qué manera producíamos. El patrón es de qué manera la producción estaba ocasionando serios daños en el ambiente y de qué manera, además de ocasionarle serios daños al ambiente, ocasionaban diferencias abismales entre los pueblos desarrollados y los subdesarrollados, entre el norte y el sur, como aquí se dijo. Y esa es la discusión. Cuando hablamos de cambio climático y de esta última década futura, de última chance que vamos a tener de resolver en algo lo que hemos estado haciendo durante estos casi 200 años, nos vamos a dar cuenta de que el cambio debe ser de las responsabilidades individuales y colectivas. Si ustedes me dicen y me preguntan, como lo hicieron en el cuestionario, ¿tienen los congresos responsabilidades? Y yo les contesto, sí, por supuesto. Los congresos tienen una enorme responsabilidad y el nuestro particularmente, que tiene la responsabilidad desde 1994, cuando la reforma constitucional en el artículo 41 con tanta sabiduría pregonó la necesidad de que tengamos una cláusula que atendiera nuestro modelo constitucional de país federal y la temática ambiental. Creo que el artículo 41 ha tenido una enorme sabiduría que tenemos que saber interpretar para que todos sepamos que la responsabilidad ambiental no es solo de los diputados y senadores, sino de la esfera nacional, dice la Constitución. La esfera nacional. Fíjense en qué simbólico es.
no está la responsabilidad ambiental dentro de las responsabilidades específicas de un poder ni de otro. Está dentro de las cuestiones vinculadas a los nuevos derechos de los ciudadanos. Y es responsabilidad de la esfera nacional, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, prever las posibilidades de un ambiente sano. Entonces, visto lo que manda nuestra Constitución, es como nosotros debemos decir, respondemos. Yo creo que el Parlamento ha dado pasos gigantescos. En la década del 90 hemos legislado muchísima legislación que actualmente parece ser la legislación del siglo XXI. Tuvimos esa sabiduría, dimos los principios básicos de lo que debe ser los presupuestos mínimos ambientales en todos los órdenes. Pero no perdamos de vista que también es responsabilidad por la propiedad de los recursos de las provincias y de los municipios, porque los municipios tienen las responsabilidades atinentes a las habilitaciones en materia industrial, por lo menos en la primera y la segunda categoría, con lo cual tienen una enorme responsabilidad. ¿De qué hablamos? O sea, responsabilidad individual, responsabilidad colectiva, responsabilidad del gobierno en la esfera municipal, en la esfera provincial y en la esfera nacional. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? Hablamos de hablar si estamos dispuestos a que los 3 sectores productivos en nuestro país, que están con la lupa respecto a las emisiones, puedan tener una reconversión armónica que nos permitan a un país con los niveles de desocupación y los niveles de pobreza que tenemos, hacer las dos cosas. Porque de eso se trata. Tenemos que descarbonizar, pero sepamos que para descarbonizar tenemos que reconvertir al sector de la agricultura, de la ganadería, de los hidrocarburos y al sector de la movilidad, que debemos hacerla sustentable. Es una tarea gigantesca. Es una tarea gigantesca porque hasta donde yo sé, Argentina tuvo en algún momento un proceso industrializador, luego vivimos de las rentas de la agricultura y la ganadería y ahora estamos en que no sabemos de qué vivimos, pero tratamos de ver de qué vivimos. Entonces, lo que tenemos por delante es un trabajo gigantesco que lo tenemos que hacer todos. El cambio climático y estos 3 temas es una de las cosas que tenemos que hacer. Porque en el mientras tanto también tenemos que pensar cómo protegemos nuestros océanos, cómo hacemos que nuestra agua sea sostenible, cómo hacemos con la basura, porque el mundo hasta hace muy poco tiempo pensaba que la basura la deglutían los océanos y ahí desaparecía. Bueno, nos dimos cuenta que no la deglute el agua y que hay que tener procedimientos y procesos para tener basuras sustentables. El gran tema es el financiamiento y es el presupuesto. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner el ojo. Porque podemos hacer todas las leyes, ya las hicimos, quizás nos falten algunas, sí, por supuesto. Yo he colgado en forma fija en mi tweet para que no quede ninguna duda que quiero una ley de humedales. Pero ¿saben qué? Es cuando tratamos el presupuesto nacional, cuando los diputados y los senadores decimos seriamente qué vamos a hacer con el ambiente. Lamentablemente, cuando uno observa el informe de la FURN, una prestigiosa fundación, porque también hay que decirlo, en nuestro país tenemos prestigiosas fundaciones que desde hace muchos años vienen trabajando el tema ambiental. Ahora se han puesto de moda algunas otras más por el modismo del ambiente. Pero hay un trabajo muy interesante que los invito a que lean para que vean lo que hicimos en materia ambiental en 2020. Y cuando comparamos lo que hicimos con los recursos ambientales y lo que hicimos con los recursos de aquellas industrias, aquellas actividades que aportan a la destrucción del ambiente, nos vamos a espantar. Decididamente nos vamos a espantar. Entonces, ¿tenemos para hacer los parlamentarios? Sí, tenemos para hacer.
tenemos para hacer primero en el presupuesto. Primero en el presupuesto. Y después también tenemos otra cuestión que quiero plantear en materia de qué podemos hacer los parlamentarios. Miren, hay algo que se llama diplomacia parlamentaria, que en nuestro país parece que no la tuviéramos. Nosotros tenemos que hacer diplomacia parlamentaria, pero tenemos que hacer diplomacia parlamentaria no para ir a otro país a pasear, sino para tener injerencia, para que los mejores en cada tema de los nuestros participen en todos y en cada uno de los ámbitos en donde se escuchen las voces de los argentinos. El mundo hoy nos pide que rebajemos las emisiones de carbono. El mundo tiene que compensarnos por la sencilla razón de que nosotros no somos los grandes destructores ni los grandes emisores. Argentina emite menos del 1% de lo que se emite en el mundo destruyendo el ambiente. O sea que tenemos creencias ambientales y las queremos cobrar ahora. Porque la otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta y que forma parte de lo que nos está pasando es que si hay algo que dejó en evidencia la pandemia es que no es lo mismo vivir en un país desarrollado que en un país subdesarrollado. La pandemia puso en evidencia las dificultades ante la limitación de los recursos. Por supuesto que le agradecemos al Fondo Monetario que nos haya liberado los fondos de derechos especiales de giro. Nos permitió tener un poco de liquidez, pero los organismos internacionales deben pagar las acreencias que el mundo desarrollado tiene con los países que no estamos desarrollados, y las tiene que pagar atendiendo este tipo de cuestiones. Necesitamos los bonos verdes, los necesitamos hoy más que nunca, de la misma manera que necesitamos la transferencia de tecnología, porque ese es el otro punto nodal de lo que puede suceder en materia de reconversión. Esto no es algo voluntarista, ni tiene que formar parte de un discurso ocasional de una campaña política. Esto tiene que ser parte de una planificación estratégica que todos los argentinos, sin diferenciación de ideología, tenemos que tener. Tenemos que recurrir a esto, porque la pandemia nos ha enseñado que eso que por ahí algunos repiten, y es una frase hecha, de que la pandemia nos mostraba de que estábamos en el mismo barco, para mí es una gran mentira. Estamos en la misma tempestad, pero estamos en barco diferente. La nuestra es apenas una balsa. Entonces, sí al compromiso con el ambiente, sí al compromiso de mirar qué puede hacer Argentina a los efectos de reducir las emisiones. Sí, a exigirle al mundo que el mundo advierta que ni hemos sido los grandes emisores, ni somos los grandes emisores, y que por lo tanto acá hay países con acreencias ambientales y hay países con débitos ambientales. Les agradezco muchísimo. Realmente estoy muy emocionada de poder estar en este lugar. Me parece que de alguna manera Glasgow va a formar parte de los anales de la historia en materia de subsistencia ambiental. Y digo esto porque yo creo, y lo repito constantemente, para los descreídos de que el cambio climático está en marcha y de que es un desastre. Primero miren las finanzas. Es indudable que el cambio climático provoca crisis económica en todos los países, en los menos desarrollados más. Lo vivimos en el 18. El dinero que en materia de sequía y de inundaciones no tuvo nuestro país para otras cuestiones es una realidad. Entonces, esa es una primera cuestión. Y una segunda cuestión, porque también dicen los descreídos que el mundo ha tenido otras crisis ambientales. Y es cierto, estamos frente a la sexta extinción masiva de especies. Pero esta extinción que se está produciendo es la primera extinción masiva de especies que la provoca un individuo de la naturaleza que se llama hombre. Muchas gracias.